de luz en verano con unas tarifas que son absolutamente impagables. Hablaron hoy del arancelamiento educativo y de los préstamos educativos que tienen esclavizado a la mayoría de la sociedad de Chile para poder estudiar. Quieren volver a arancelar y hacer una prueba piloto. Y a todo esto, el sábado hace un acto en Parque Lezama para festejar. Sí, lo que va a ser el blindaje de la fuerza de Patricia Bullrich. Entonces, alrededor de esto no quiero ni imaginarme. Una barbaridad. Deme un segundo que lo saludo a Juan Marino, a ver si está. Juan querido, el pueblo está contigo. Aquí estamos con Fede del Corro, con el Tano Facenta y Camilo Quintana. Mirá qué buen, qué póker, Vino a terminar el paquete. Caramba. Qué cuarteto. Bienvenido a Miembros al Aire, aquí, minutos contados. ¿Cómo anda, Juan querido? Camilo, Fede, Tano, ¿cómo andan? Bueno, ahí escuchaste el top 10 que tiró la lista de inclemencia. Creo que escuché los últimos 4 o 5 del top 10. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Cuál es el tema que tenés más a mano para desglosar? No, me parece que lo primero es que hoy se publicó el dato de pobreza e indigencia, sí, claro. ¿no? Y es gravísimo, porque en solo 6 meses 5,5 millones de personas cayeron a la pobreza y 3 millones en la indigencia. Y es responsabilidad de Milei. Y me parece que es muy importante dar una discusión política, porque no es que dato mata relato necesariamente. El gobierno está haciendo toda una operación para tratar de mostrar que la situación de pobreza e indigencia que se conoció hoy es responsabilidad del gobierno anterior y no se hacen cargo de sus propias decisiones. Incluso dicen que gracias a ellos se evitó una hiperinflación y una pobreza del 90%. Entonces me parece que hay que salir a explicarle a nuestro pueblo que eso no es así, que la situación que estamos sufriendo ahora es porque Milei vino con un plan de genocidio económico. Explícitamente él planteaba que para que Argentina salga adelante hay que eliminar a los empresarios nacionales que él caracteriza como prebendarios, a los dirigentes políticos, a los sindicatos y a las organizaciones piqueteras, que los tarifazos son justamente destructivos del tejido productivo y llevan a la quiebra a las empresas. Acordate de Milei diciendo que quiebren los que tengan que quebrar, pero los subsidios los vamos a eliminar, porque él reivindica a los monopolios como los grandes héroes a nivel internacional. Se ocupó de dejarlo en claro cuando fue a Estados Unidos en su momento, y para eso es necesario liquidar la industria nacional, para eso es necesario liquidar los sindicatos que van a defender los puestos de laburo, liquidar a las organizaciones piqueteras que van a luchar contra la desocupación, y a la dirigencia política que defienda la Constitución y la democracia para tratar de evitar este genocidio económico. Creo que la gente eso lo tiene que tener en claro, y que por eso tenemos la pobreza y la indigencia que tenemos, porque metieron tarifazos impagables, porque liquidaron las jubilaciones, las licuaron por completo, destruyeron el poder adquisitivo de los salarios y están haciendo crecer la desocupación con la depresión económica. Entonces me parece que eso como primer elemento a discutir, y la necesidad de ir a una campaña, a una explicación, una clarificación para que nuestro pueblo tenga muy en claro que esto es responsabilidad de Javier Milei. Sí, es un polvorín también este momento de la Argentina, tomando en cuenta no solamente los incendios en Córdoba, sino que al esclarecerse este número de cuánto ha crecido la pobreza y la indigencia, y dada lo efervescente, la ebullición que hay a nivel social, creo que va a recrudecer la movilización y el descontento social. Y ayer contábamos un comunicado de APSE diciendo que le pedían por favor, expresaban su solidaridad con los manifestantes que se están presentando en las puertas de los de norte y de sur de las distintas localidades a ejercer piquetes o reclamos o movilizaciones hacia las empresas prestadoras de servicios, porque el clima el horno no está para bollos. O sea que esto tiende a recrudecerse. ¿Cómo ves el panorama de los próximos días? Bueno, el miércoles está la marcha universitaria. Acá se está hablando el sector del transporte está diciendo que el 17 de octubre tiene que haber un paro general. Guillermo Campos llamó a la CGT para ver si los puede disolver o amortiguar este movimiento.
Yo creo que el pueblo argentino viene dando muestras de un nivel de movilización extraordinario. 2 paros nacionales tuvimos ya, la marcha universitaria del 23 de abril fue masiva y la del 2 de octubre también lo va a ser. La del 24 de marzo fue la marcha del 24 más grande, la que yo tengo recuerdo de que empecé a militar. La marcha del 8 de marzo, el movimiento de mujeres. Las marchas de las jubiladas y los jubilados todos los miércoles. Las marchas de las organizaciones piqueteras que aún con la persecución, la represión, las amenazas, igualmente siguen luchando por el derecho a comer. Me parece que el pueblo está dando sobradas muestras de resistencia popular contra Milei y lo va a seguir haciendo. Y el tema es que la dirigencia política se ponga a tono con ese clamor popular, con un sector del pueblo muy importante que se movilice y que reclama que le pongamos un límite a Javier Milei, que le digamos, basta Milei, hasta acá llegaste, no podés seguir avanzando. Y también viendo que son muestras heroicas de movilización frente a un gobierno que reprime, que te tira este gas tóxico cuyo daño a la salud todavía no conocemos exactamente lo que te genera, que te mete en cana por ir a una marcha, que te acusa de terrorista, que amedrenta, que trata de meter miedo, que ahora manda un proyecto de ley para sacar a los milicos a las calles. Un gobierno que conscientemente hace un esfuerzo para tratar de amedrentar, meter miedo y que disminuya la movilización, y aún así hay movilizaciones cada vez más multitudinarias. Entonces, la discusión me parece la tenemos que tener las dirigentes y los dirigentes políticos, que tenemos que estar a tono con ese pueblo que nos reclama que nos unamos en contra de Milei, que le pongamos un límite en el Congreso, que en el Congreso derrotemos el veto a las universidades, que en el Congreso, enfrentemos este presupuesto, que es un presupuesto que no explica cómo evitar el default y que lo único que promete es más tarifazos y más ajuste contra los jubilados, contra los salarios y contra nuestro pueblo. Que un pueblo que nos reclama que le pongamos un límite también a todos estos ataques represivos, la represión a las jubiladas y los jubilados, y la Policía Federal de Burrich gaseando una niña de 10 años generaron una indignación popular muy importante, y a eso también le tenemos que poner un límite, porque tenemos un gobierno que con la ley bases suspendió de hecho la Constitución y ahora está testeando los límites de la democracia, a ver hasta dónde pueden avanzar a la hora de destruir nuestra democracia. Entonces, ahí me parece que la tarea es unir a toda la oposición para ponerle un límite constitucional a Milei, decirle basta Milei, hacer todo lo posible para limitar al máximo la ofensiva del gobierno y también discutir para las elecciones del año que viene, ganárselas a Milei. Milei tiene que perder las elecciones del año que viene con una oposición unida, lo cual dejen claro que el pueblo no respalda, no hay legitimidad social para este genocidio económico que están llevando adelante y por lo tanto que tampoco tenga sustentabilidad política, económica, social para seguir haciendo el daño que está haciendo. Juan, recién hablabas del presupuesto y me pregunto si no, por lo menos no sé cómo lo verás vos, pero ¿no será una forma de tratar de volver a gobernar sin presupuesto? O sea, presentar esto que es, valga la redundancia, tan impresentable como presupuesto, claro. Y forzar a que sea rechazado por el Congreso y entonces volver a hacer lo mismo que han hecho este año, ¿no? Pues no olvidemos que este año está siendo manejado con una prórroga del presupuesto del año anterior absolutamente negativa. Que la regla fiscal que proponen en los primeros artículos del proyecto de presupuesto es básicamente decir que van a gobernar sin presupuesto, que van a gobernar con arbitrariedad absoluta, porque ellos dicen que en la medida en que se reduzcan los ingresos van a tener discrecionalidad total para reducir todos los gastos que ellos consideren necesario reducir. Entonces te están diciendo en la cara que como el presupuesto es todo un dibujo, pues aparte los números que pronostican de inflación, de recaudación, de devaluación, todo mentira, nadie se los cree, es obvio que esos números no van a existir. No, es una sorpresa que Caputo mienta, me estoy sorprendiendo. Me estoy sorprendiendo que Caputo sea mentiroso. Bueno, prorrogaron el blanqueo, ¿viste? Estiraron un poco el blanqueo porque tienen que admitir que no les fue bien. Es una cosa increíble, hablan de unos números, todo el tiempo están hablando. Me imagino que les debe pasar a ustedes como diputados, que tienen los números reales y están en contacto con los números y con la realidad, cuando escuchan al gobierno hablar de cosas pero que no es que, exageran un poco, porque todos los gobiernos exageran un poco los números a favor y tratan de disminuir un poco la importancia de los números en contra. Pero estos muchachos son una máquina de tirar bolazos del 17.000% al que corría la inflación. Sí, están arrojados a la mentira al sin control. Al 27% del PBI que iban a costar a perpetuidad las jubilaciones. No, digo, ¿cómo? Son mentirosos de siempre. Acordate de la campaña electoral. Milei diciéndole a Fantino, mira, tengo acá en el celular los mensajes que muestran que tengo los $10.000 millones para hacer la dolarización.
Chamullo, no existía. Le decía a la gente en campaña que iba a subir las tarifas recién cuando subieran los salarios. Destruyó los salarios y metió unos tarifazos muy por encima de la inflación. O sea, hay gente que miente sistemáticamente. Entonces, por eso también, en relación con el presupuesto, me parece que lo primero que hay que discutir es que Milei promete déficit cero, pero no explica cómo va a evitar el default. Porque él te dice que el déficit cero es para pagar los intereses de la deuda y evitar el default. Que me explique cómo van a evitar el default. Porque tienen vencimientos en dólares por más de 20.000 millones el año que viene y no hay dólares en la Reserva Central. El gobierno no tiene los dólares para pagar la deuda. Vos después los escuchás a los funcionarios de ellos, a Guberman, por ejemplo, el secretario de Hacienda, en los medios diciendo que ellos van a rolear la deuda, o sea, refinanciarla, prorrogar los vencimientos, que eso lo tienen garantizado. ¿Dónde lo tienen garantizado? Si el riesgo país está en 1.400, 1.500 y los bancos internacionales en sus informes discuten que el gobierno no tiene los fondos para garantizarle los pagos de deuda. ¿Qué garantiza que van a lograr una refinanciación? Nada, absolutamente nada. Y ahora encima, yo escuchaba que ustedes lo decían ahí, se cayó, por ejemplo, la inversión de Petronas. ¿De dónde van a sacar los dólares? Es todo mentira. Ellos nos están conduciendo a un default. O sea, el déficit cero lo están imponiendo a costa de los números de pobreza e indigencia que vimos hoy, y eso tampoco va a servir para evitar al default. Y la manganeta esa, ¿viste la manganeta esa del DNU para poder tomar, peores? Sí, adquirir deuda sin tener que pasar por el Congreso y encima por fuera de la reglamentación que se estableció la última vez? Es que ese DNU, el 846, que hicimos una conferencia de prensa ayer para plantear que vamos a plantear que se trate inmediatamente en el Congreso y que lo rechacemos, es una expresión de desesperación, porque muestra que están desesperados por tratar de mostrarles a los especuladores financieros, a los bancos internacionales, que están dispuestos a hacer todo lo necesario para que les renegocien y refinancien la deuda. Es una demostración de debilidad, de desesperación, de que de afuera le dicen, mirá, no tenés los dólares, no te voy a refinanciar, y estos les dicen, estoy dispuesto a entregar absolutamente todo para que refinancies la deuda, y aún así no lo van a lograr porque no están los dólares para pagar los vencimientos de deuda. Y también, lo decían los compañeros en la conferencia de prensa, sacan este tipo de decretos para cubrirse, para luego no ser procesados, para luego no ser condenados por delitos en la administración de la deuda externa de Argentina, como Sturzenegger, que fue procesado en su momento. Entonces, con total impunidad pretenden hacer todo el esfuerzo posible para entregar los recursos de nuestra patria, generar un endeudamiento que conduce a una catástrofe, y aún así hoy en día no pueden asegurar que de esa forma puedan evitar el default. Entonces nosotros no vamos a permitir convalidar un decreto que habilita un nivel de endeudamiento estratosférico que significaría la entrega de nuestra patria en nombre de una política que de ninguna manera va a evitarnos un colapso. Nosotros tenemos que discutir seriamente en el Congreso, discutir seriamente todos los partidos políticos, tenemos que ponerle un límite porque esto nos está llevando a una situación muy delicada, muy complicada como país, y no puede seguir así. Entonces, en serio, los partidos políticos lo tenemos que discutir, porque hay en los partidos que no son de Unión por la Patria, en algunos de ellos, una idea de, bueno, Milei es lo mismo que el kirchnerismo, entonces no me voy a juntar con el kirchnerismo para enfrentar a Milei. Pero miren, muchachos, hay una cosa que hay que dejar en claro, que una cosa es Milei, que es la ultraderecha, que es socio de Vox, de Bolsonaro, de Trump, y que está en contra de la democracia, que está en contra de la Constitución, y otra cosa somos todos los partidos que defendemos la Constitución Nacional y defendemos la democracia. En ese marco nos tenemos que mover. Y hoy lo que está en discusión es si la Constitución sigue vigente y si hay democracia en Argentina. Entonces, pongamos por delante lo que más importa, que defender la Constitución, una Constitución que aparte hicieron la derecha peronista y la derecha radical en el 94. Entonces es cuestión de que esos partidos políticos se defiendan a sí mismos, defiendan sus planteos, defiendan su Constitución y le digan a Milei, no, mira, la Constitución la vamos a defender, no vamos a permitir que vos gobiernes con facultades extraordinarias, atribuyéndote para vos mismo las funciones del Congreso Nacional. Mirá, llegamos a una cosa tan ridícula, o sea, tan escandalosa, tan nefasta, que el tipo en la ONU se atribuye la potestad de decir que Argentina abandona su posición histórica de neutralidad. El presidente no puede hacer eso. La Constitución dice que es el Congreso el que trata los asuntos vinculados a la guerra. Y Milei decidió que Argentina se integre al grupo Ramstein, que es el grupo que le presta apoyo militar a Ucrania. Que Argentina pida el ingreso como socio global de la OTAN y que Argentina apoye unilateralmente e incondicionalmente al gobierno de Israel en la guerra en Medio Oriente. Todo por fuera del Congreso. Completamente inconstitucional.
Está llevando a la Argentina a la locura inhumana de la guerra. Disculpame que te interrumpo un segundo porque vos venís hablando sobre algo que a mí me interesa mucho y que siempre que sacamos a algún diputado le pregunto, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que hay muy poco diálogo, o por lo menos pareciera haber muy poco diálogo y muy poca posibilidad de construcción de diálogo entre los diferentes bloques de Cámara de Diputados, ¿no? Digo, entre el radicalismo y el kirchnerismo y la gente que ahora responde a Pichetto, y pareciera que hay como una no hay diálogo, decís. Claro, a veces se siente como que hay una imposibilidad de diálogo. Yo quería preguntarle a Juan, ¿cómo es el trabajo desde adentro? Pero pará, contestale eso y después amplía por favor lo de la guerra, que es muy importante lo que dijiste. Pero si querés contestale eso que te preguntó Fede, si hay diálogo interno entre los bloques o no se ve eso mucho. Diálogo hay. De hecho, fíjense que nosotros logramos 153 votos contra el veto de Milei a los jubilados. Con 13 votos más hubiésemos derrotado el veto en la Cámara de Diputados. Y esa votación la hicimos juntos, Unión por la Patria, el bloque que lidera Pichetto, la coalición cívica, la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda. Es decir, que podríamos perfectamente, estuvimos muy cerca de derrotar el veto. No derrotamos el veto porque hubo 5 radicales que traicionaron y transaron con el gobierno. Y 8 diputadas y diputados del bloque de Innovación Federal, que responden a algunos gobernadores, como el gobernador de Salta, que se abstuvieron y no votaron en contra del veto. Entonces, pero lo que quiero decir es que la lucha por la fórmula jubilatoria nos encontró en un acuerdo que logramos con esos otros bloques. Entiendo que vamos a tener una situación similar, muy cerca de los 2 tercios, está disputado, podemos lograr los 2 tercios contra el veto a las universidades. Y bueno, fíjate incluso que el decreto de los fondos reservados para la CIDE lo derrotamos, logramos los votos para voltear ese decreto que era nefasto, e incluso no solamente fue con votos de Unión por la Patria, de Coalición Federal, de la Unión Cívica Radical, sino también incluso del PRO. Sí. Entonces, me parece ahí que hay condiciones. Hacele una bajadita en final, ahora después te pregunta Altano, pero quiero lo que estabas diciendo de la guerra, me interesa muchísimo, porque eso es muy preocupante y pasó medio, creo que podría haber una manifestación en rechazo a eso. Lo del grupo, lo que señor, ¿qué tal Juan? Buenas noches, el Tano Fachenta se mete acá por la ventana. Lo que vos señalabas recién del grupo Ramstein pasó por debajo del radar de la mayoría y viene desde hace unos cuantos meses abrochado este acuerdo, ¿no? ¿Digo bien, Juan? Totalmente. A ver, la posición de neutralidad histórica es una posición histórica del Estado argentino. Es una política de Estado que trascendió gobierno tras gobierno. Él no puede venir y cambiarla así de un día para el otro. Ya lo viene haciendo, de hecho, y el otro día lo explicitó de forma clara en el discurso en la ONU. El grupo Ramstein es un grupo integrado por varios países que tiene su base de funcionamiento en Alemania para prestar apoyo militar material, práctico, real a Ucrania. Es decir, que no es un grupo de solidaridad internacional o algo por el estilo. Es un grupo estructurado para intervenir en la guerra, prestándole apoyo. Y Milei decidió, y Petri lo anunció en su momento así, que Argentina se incorporaba al grupo Ramstein. En ese mismo momento, con unos días de diferencia, pidieron el ingreso de Argentina a la OTAN. Y me parece que eso es muy grave. Cuando vino uno de los funcionarios del Ministerio de Defensa a la Cámara de Diputados a explicar el asunto, yo estuve en esa reunión de la Comisión de Defensa Nacional y le pregunté si pretendían pasar por el Congreso de la Nación a la hora de tomar una decisión de esa naturaleza, y no respondieron. Es decir, que ellos pretenden, por fuera del Congreso de la Nación, meter a la Argentina en la OTAN, que es una asociación militar a nivel internacional que hoy en día está en guerra también. Entonces, me parece que... Y además que nos chorearon las Malvinas, la OTAN. O sea, la NATO... Bueno, ahí Inglaterra. Exacto. O sea, exacto. Y la situación en Medio Oriente. Todos conocemos la situación que tenemos hoy en Medio Oriente, y Milei se alinea de forma incondicional, como él mismo dice, con el gobierno de Israel, que es un gobierno que a nivel internacional está en abrumadora mayoría. Las votaciones de la ONU son mayoritarias a favor de la paz, de que haya un acuerdo, de que lograr una solución de 2 estados. Es decir, que la orientación mayoritaria de la comunidad internacional es lograr un cese al fuego, es lograr un proceso de paz, y el gobierno de Israel está en contra. El gobierno de Israel está en contra. Ahora inició también un conflicto militar con el Líbano, por lo cual se está extendiendo la guerra en Medio Oriente, y Milei nos involucra en ese asunto de forma
directa por su posicionamiento geopolítico de decir que él está alineado incondicionalmente con Estados Unidos y con Israel. Entonces, una decisión de esa naturaleza que afecta tanto los intereses nacionales, la posición de Argentina en el mundo, las relaciones diplomáticas con la ONU y con el resto de los países, no la puede tomar él como si fuese un rey que hace lo que quiere y que no existe la Constitución, no existe el Congreso, no existe y no la se puede hacer, más allá de una cuestión de privilegio, no se puede hacer un planteo serio desde los legisladores, no sé, anteponer un proyecto que impida que Milei nos meta en una guerra o nos adhiera a algún conflicto que nosotros sin comerla ni beberla. Sí, claro que se puede hacer. El tema es que tiene que haber predisposición del resto de los partidos para llevar adelante una orientación alternativa a la de este gobierno que arranque por una política distinta a nivel internacional. Como sabemos muy bien, lo que más importa en la política, en primer lugar, es la política internacional. Entonces, ahí tenemos que lograr un acuerdo. Es urgente, aparte, que logremos un acuerdo para que no nos metan en esta locura inhumana en la que nos pretende meter. Y tenemos que dar esa discusión. Tenemos que tener reuniones, todos los dirigentes de todos los espacios políticos. Yo lo estoy planteando dentro de Unión por la Patria para que ya mismo arranquemos las reuniones con los dirigentes de los otros espacios para que nos pongamos de acuerdo en todas estas cosas, porque hay que ponerle un límite y eso se tiene que traducir también en las elecciones del año que viene. Las elecciones del año que viene, Milei dice que él las va a ganar y que con eso él le va a mostrar al FMI, a los inversores internacionales, al mundo, que él tiene apoyo social para lo que está haciendo, que su ajuste es viable socialmente, políticamente, y con eso pretende que le refinancien la deuda y que le den sustentabilidad económica. O sea, que él está apostando a un triunfo electoral el año que viene. Y todos los que defendemos la democracia, la Constitución, que no queremos que nos metan en la guerra, que no queremos que sigan llevando adelante este genocidio económico, nos tenemos que juntar y le tenemos que poner un límite. Acá hay una diferencia cualitativa de Milei con el resto de los partidos políticos, que es que Milei está en contra de la Constitución, que está en contra de la democracia. Y tenemos que trazar ahí la línea divisoria. Entonces, todas las otras diferencias que tengamos, todas las otras discusiones que tengamos, bueno, las dirimiremos en el marco de un acuerdo común, de una unidad en contra de Milei, pero hay que priorizar la defensa de la democracia y la Constitución y que no nos meta en la guerra y frenar este genocidio económico. Y creo que esa es la discusión que tenemos que tener para las elecciones del año que viene, para la legislativa de medio término. Gracias, Juan. Qué carrera de lengua, difícil. Hay que pasar, hay que ver de vuelta la nota. Sí. No, me quedaba con lo que vos señalabas. Una de las cuestiones que me parece que está muy estudiada y que está excelentemente ejecutada desde que asumió Javier Milei hasta el día de hoy es esta versatilidad para abrirte cotidianamente 75 frentes diferentes en los que vos tenés que poner la atención para ver cómo solucionás o al menos atajás los males que aquejan al país. Y sí, porque si él viene a hacer un genocidio económico, que es lo que vino a hacer desde el principio, eso involucra a tantos sectores de la sociedad, sectores de la vida económica, de la vida social, que requiere una respuesta de conjunto. Primero requiere un análisis y poder mostrar con claridad todo el daño que está haciendo en todos los terrenos. Sobre esa base requiere que tengamos una comprensión común. Bueno, nos damos cuenta de todo el daño que está generando en todos los aspectos de la vida social, política y económica del país. Yo, de hecho, escribí un libro que lo titulamos Tesis de Abril, lo publicamos en abril, donde sacamos un balance de como partido piquetero de los primeros 100 días del gobierno. Y ya ahí mostrábamos, la mitad del documento, eran alrededor de 30 páginas, mostrando todo el daño que ya para ese momento había hecho Milei. Imagínate cómo venimos ya casi con 10 meses de gobierno. Y eso lo tenemos que visualizar, tenemos que ver el daño que genera que los jubilados no puedan comprarse los medicamentos, que no haya más comida para los comedores, que no estén los medicamentos para las personas con enfermedades oncológicas, el nivel de tarifazos y cómo está dañando eso la vida de las familias y la viabilidad de las empresas y una larga lista de formas de dañar a nuestro país y a nuestro pueblo. Pero después hay que sacar las conclusiones políticas que se desprenden de eso y, por lo tanto, visualizando el daño que está haciendo, visualizando que eso es producto del plan con el que él vino a gobernar y visualizando también que está fracasando, porque él está fracasando económicamente. Estrepitosamente. Así se lo dice. Pero así se lo dicen todos los economistas neoliberales, que le dicen esto no va para ningún lado, este esquema es inviable
y aparte también se lo dicen los bancos internacionales que dicen no tener los dólares para pagar la deuda, entonces es un fracaso económico. Si vemos todo eso, bueno, tenemos que sacar las conclusiones, y ponerle un límite de conjunto. Juan, la última cortita y al pie, un epígrafe. Vos fuiste uno de los primeros en degustar el ácido sabor de el gas pimienta de Patricia Bullrich, que para mí es un instrumento de tortura y no un elemento para producir un efecto disuasivo. Es un instrumento de castigo y tortura, pero vos lo probaste en carne propia. ¿Qué puede decir de esto? ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué no se interpone la justicia frente a este atropello? Bueno, mirá, hay varias causas judiciales. Lorena Pocoiki y yo, que fuimos agredidos por un efectivo de la policía de la ciudad con ese gas en la vereda del Congreso de la Nación, sobre Avenida Entre Ríos, iniciamos una denuncia penal. Ya pasaron 5 meses y la causa no avanzó, la investigación no avanzó. La causa está en un juzgado cuyo juez interino por el momento es Lijo. Y recién esta semana logramos tener una entrevista con una funcionaria del juzgado que nos tomó la declaración a Lorena y a mí, que ratificamos la denuncia, que pedimos ser tenidos como querellantes, que pedimos que avance la investigación, porque también lo que les dijimos es que en la medida que no se investigue, que no se avance, se da una sensación de impunidad, donde después pasan cosas como, primero nos tiraron gas la policía de la ciudad, Lorena y a mí, después la prefectura le tiró gas, ustedes se acordarán, a Nieto, a Valdés, a Leopoldo Moró, a otras diputadas y otros diputados también en la puerta del Congreso, además del gas que le tiraron a una niña de 10 años, a las jubiladas y a los jubilados, que lo están usando en cada una de las manifestaciones. Otras compañías y otros compañeros iniciaron una causa judicial para que la justicia le indique a Bullrich que no puede usar el gas y que Bullrich informe qué componente químico tiene, si hicieron algún estudio para verificar qué daño genera en la salud, y la justicia no avanza y Bullrich sigue actuando con total impunidad. Incluso cuando fue el 12 de junio y la represión a las diputadas y los diputados, ella misma salió en los medios a atacar a los diputados en vez de investigar a los prefectos que los agredieron. En vez, es como quien diría, los reyes son los padres, la justicia son ellos. O sea, la justicia es Bullrich, la justicia son los mismos acusados. Te mandamos un abrazo, Juan, muchas gracias por este momento. Un abrazo grande. Bueno, 23 y 22, quedan 44 para esta jornada feroz. Me salió un versito. Mirá vos. Es puro verso esto. ¿Te acordás cómo era, no? Dicen, pinta tu aldea y pintarás el universo. Sí. Verso. El eco. Sí, quedó ahí. El escarmiento. Bueno, nos vamos a una tanda, un poco de música, puede ser, del Tano Presenta. El Tano Presenta. Ahí está, sí. Hoy está en las redes ya, el querido otro. No. Está el lenguaje en clave. Alguien a que yo quiero mucho, creo que vos también, estamos hablando de Juan Rosasco. Sí, qué grande, Juan. Ha sacado un tema nuevo. Juancito Rosasco ha sacado un tipazo. Un tipazo, un tipo a quien yo realmente estimo muchísimo. Aparte de que es un gran músico, comprometido. Fenómeno. Bueno, ha sacado un nuevo tema con se me estudié, pero no me acuerdo. Muchacho que se llama... porque lo presenta junto a otro cantante. Bueno, ¿tiene un audio que lo presenta? No, señor, no. Con Silvestre, justo Silvestre y la Naranja, ahí está. Juancito Rosasco, justo Silvestre y la Naranja, el tema se llama Sanar se llama el tema. Así que para vos, Juancito, que salió hoy el tema y